Bien, hermanos, nosotros también estamos muy contentos de estar aquí, de tener esta nueva oportunidad de visitarles. Estamos muy agradecidos con el Señor, primeramente, por habernos enviado, habernos traído y haber hecho posible que llegásemos hasta este lugar. Y también agradecidos con ustedes por invitarnos y por recibirnos en sus corazones. Muchas gracias. Les traemos muchos saludos de los hermanos de Colombia. Ahí en Colombia ustedes tienen una familia que también está siguiendo adelante en el Señor. También les traemos saludos de los hermanos en el Ecuador. Salud del hermano José Astudillo y de varios hermanos ahí en el Ecuador. También un saludo muy especial de parte del hermano Euclides Arias. Yo creo que recuerdan a nuestro hermano Euclides. Él sufrió una situación de salud bastante fuerte hace aproximadamente 2 años. Le dio un trombo en la cabeza y casi que queda paralizado, pero por la gracia del Señor él ha ido recuperando y gracias al Señor pues está bien. No está totalmente recuperado, pero está bien, puede caminar por sí mismo, puede valerse por sí mismo. Les envió muchos saludos, él lo recuerda mucho. Aleluya, gloria al Señor. Esta vez tuvimos que luchar contra viento y marea para llegar hasta este lugar. Se presentaron muchas situaciones desde antes de salir. Bueno, ya teníamos los pasajes comprados desde el mes de noviembre para volar desde Lima a Pucallpa. Los compramos con anticipación y después de que ya teníamos los pasajes comprados, empezó los problemas aquí en el Perú. Empezaron los problemas de las manifestaciones y todo ese asunto que ha estado pasando, ese asunto político, y de verdad que se veía que la situación estaba bastante difícil, pero seguíamos confiando en el Señor y seguíamos sintiendo el deseo de venir y ahí estábamos, y luego se nos presentó otra dificultad con el vehículo en que íbamos a viajar. Era el vehículo de nuestro hermano Humberto y no le llegaban los papeles. Era un vehículo que recién lo había comprado y no le llegaron los papeles. Entonces era otro obstáculo que teníamos, pero entonces decidimos venirnos en mi auto. Yo tengo un auto pequeñito y nos vinimos los 4 en ese auto, así bien estrechitos, pero ahí nos vinimos, ¿sí? Y confiando en el Señor, que Él nos iba a ir abriendo el camino, ¿sí? Y de verdad que así lo hizo el Señor. Él nos fue abriendo camino. Aún ahí mismo en el país teníamos algunas dificultades en la vía. Antes de salir, unos 3 o 4 días antes de salir, estaba bloqueada la vía por donde teníamos que pasar. La guerrilla estaba obstruyendo la vía y se estaban enfrentando con el ejército y hubieron muertos y de todo. Era terrible la situación. Entonces todo el panorama parecía muy oscuro para viajar. Pero
algo que sí estaba muy claro era el sentir en nuestro corazón. Así que salimos dando un paso de fe y confiando en el Señor. Y dijimos, vámonos hasta donde el Señor nos permita llegar. Y nos vinimos y dijimos, bueno, si por lo menos, si solamente logramos llegar hasta Ecuador, hasta la frontera con Perú, por lo menos visitaremos a nuestros hermanos en el Ecuador y nos regresaremos. Pensábamos eso, pero nos vamos hasta donde logremos llegar. Y así nos fuimos viniendo y gracias al Señor, el Señor fue abriendo el camino. Cuando llegamos a la frontera, todo estaba bien, por el norte, por el sur sí se oían cosas, pero por el norte, gracias a Dios, la vía estaba despejada. Así fue que seguimos el viaje hasta que llegamos a San Marcos, y a San Marcos llegamos el día 3 de enero, o sea, llegamos con buena anticipación, fuimos los primeros en llegar ahí, y se anunciaba que para el día 4 iba a empezar unas manifestaciones tremendas a nivel de todo el país, pero el Señor no lo permitió. Vimos claramente que el Señor respondió el clamor del pueblo. Había muchos hermanos orando, todos estábamos orando, que el Señor confundiera los planes del enemigo. Porque, aunque es un problema político, en alguna manera también el diablo puede aprovechar para querer frustrar los eventos, ¿no? Entonces estábamos todos clamando al Señor, que el Señor obrara, y yo creo que Él intervino, porque una cosa que me enteré, de la cual no bloquearon las vías a nivel nacional, es porque la oposición estaba dividida, se dividieron. y yo creo que ahí fue donde el Señor obró, los confundió, se dividieron y no se pusieron de acuerdo, así que dejaron las vías hacia el norte libres para nosotros pasar, y para los jóvenes también pasar. Solamente los de aquí de Pucallpa lastimosamente no pudieron ir al Congreso, pero de todas las otras partes estuvieron, y tuvimos una hermosa convención de jóvenes ahí en San Marcos, y gracias al Señor, y luego pudimos continuar el viaje hacia Lima, estar en la convención de Lima, y aquí estamos hasta la punta del viaje donde queríamos llegar, a Pucallpa. Aquí estamos, hermanos, gloria al Señor, agradecidos con el Señor. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a ir a la palabra en esta mañana, y quiero que empecemos mirando un versículo aquí en Eclesiastés capítulo 7. Libro de Eclesiastés capítulo 7. El versículo 14. En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Amén. Señor Dios, te damos gracias en esta mañana por estos momentos preciosos, Señor, que nos das para estar juntos bajo la administración de tu Espíritu. Te damos gracias, Señor, por haber hecho posible que llegásemos hasta este lugar, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por todos nuestros hermanos aquí en Pucallpa, Señor, todos nuestros hermanos que están aquí presentes esta mañana. Señor, estamos aquí para ser ministrados de ti, Señor. Queremos que seas tú, Señor, hablándonos, hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra necesidad, Señor. Gracias, muchas gracias te damos, porque tú eres una fuente de vida, Señor.
Eres una fuente inagotable, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Amén. En el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Y quiero que pensemos un poquito en esa palabra, considera. En el día de la adversidad, considera. Nosotros todos a nivel del mundo, el mundo, tanto el mundo como nosotros, como la iglesia, vivimos un tiempo muy difícil. Estos 2 años atrás, 3 años atrás. Fue un tiempo de adversidad. Fue un tiempo de crisis muy terrible, muy tremenda, que el Señor permitió que pasáramos. Y yo creo que, yo espero que esa adversidad, esa crisis, nos haya hecho reflexionar sobre nuestras vidas, sobre nuestros caminos. Porque es parte del propósito de la adversidad. Y aquí dice que tanto el bien como la adversidad, Dios mismo lo produce. Dice que Dios hizo tanto lo uno como lo otro. A veces pensamos que el bien viene de parte de Dios, pero el mal o la adversidad es del diablo, ¿sí? Y que el diablo es el que trae los males, las dificultades, las crisis, ¿sí? Y Dios solamente trae lo bueno. Pero aquí dice que Él hace tanto lo uno como lo otro. Quiere decir que Dios, a pesar de ser un Dios bueno, y a pesar de que Él desea lo bueno para cada uno de nosotros, desea lo mejor, sin embargo, Él permite la adversidad, permite las dificultades, las crisis. Dios las permite. ¿Amén? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? ¿Ustedes qué piensan? Que ese virus, el COVID-19, Dios lo permitió. De pronto el hombre lo produjo. No sabemos exactamente. Pero Dios lo permitió que fuera por todo el mundo. ¿Cierto? Porque si no fuera así, o sea, el hombre él podía producirlo, y Dios tiene la capacidad de detenerlo. ¿Cierto? Así que si no hubiera sido con un propósito en Dios, Dios lo podía haber detenido de que no se esparciera por todo el mundo. Cuando inicialmente empezó la pandemia, bueno, y empezó a haber la mortandad por muchos lugares en el mundo, bueno, yo pensé, bueno, esto es una plaga, y las plagas son para los egipcios. Así que nosotros, el pueblo de Dios, yo creo que ese virus no nos debe tocar, pensé yo, ¿no? Yo creo que nosotros vamos a estar exentos de esa enfermedad.
pensando en lo que, pues que Dios en su poder lo puede hacer, ¿no? Porque Él ya nos dejó un precedente ahí en Egipto, cuando Él trajo las 10 plagas sobre los egipcios, y su pueblo estaba ahí también en Egipto, pero su pueblo no fue tocado con las plagas. ¿Sí? Sí hemos leído la historia, ¿verdad? Entonces Dios sí lo puede hacer. Y pensando en eso, yo dije, pues, yo creo que las plagas son para los egipcios, los que no se han arrepentido. Pero resulta que al poco tiempo empecé a oír que ya resultó un hermano por allá con COVID, que por allá resultó otro, que por allá otro, que ya eso empezó a entrar en la iglesia. Y empezaron a morirse en algunos hermanos. Y fue terrible, hermanos. Fue terrible. Por aquí ustedes sufrieron fuertemente eso, ¿verdad? Aquí en Pucallpa, nosotros estábamos enterados, oramos mucho por ustedes. Estábamos orando mucho por nuestros hermanos aquí en Pucallpa, en Lima, porque nos enterábamos, llamábamos, nos comunicábamos con el hermano Mayer y él nos contaba las situaciones terribles que estaban viviendo. Igualmente en Lima. Y así en otros países y también en Colombia empezamos a ser terriblemente afectados. Y entonces cuando eso empezó a tocarnos a nosotros, yo pensé que empecé a considerar, porque esto es lo que tenemos que considerar en la adversidad. Por eso he tomado este versículo. En el día de adversidad considera. Y yo no sé cuántos de ustedes consideraron, pero yo sí empecé a considerar que si el Señor estaba permitiendo que fuésemos tocados, era con un propósito. Y que seguramente la razón por que estábamos siendo tocados es porque Dios no estaba muy complacido de la manera en que nosotros vivimos. Amén. Que seguramente el Señor no estaba muy contento, muy agradado de la manera en que nosotros nos estamos comportando. Y entonces Él permite que venga la adversidad con el propósito de que nosotros consideremos nuestros caminos. Amén. Yo espero que muchos de ustedes en el momento de la crisis hayan considerado o a lo menos le hayan preguntado al Señor ¿por qué permite esto? ¿Por qué? ¿Qué quieres hablarnos, Señor? ¿Qué nos quieres enseñar, Señor? ¿Qué nos quieres mostrar? ¿Qué quieres tratar con nosotros? ¿No cree que es una buena posición? ¿Aló? Que no dejemos pasar desapercibido las aflicciones, las dificultades, los sufrimientos que a veces tenemos que pasar, que no pasemos desapercibidos, pensando que es tal vez algo coincidencial. Déjenme decirles, hermanos, en el Señor no hay coincidencias. No son coincidencias, son llamados de atención de parte del Señor. Para el mundo, por ende,
era un juicio para este mundo malvado. Pero para nosotros la iglesia igual era un juicio, con la diferencia que en el caso nuestro, Dios trae el juicio con misericordia. Y por eso es que todavía muchos estamos aquí vivos, por su misericordia, ¿verdad? Pero Dios trae su juicio, porque Dios no está contento con este mundo, no está absolutamente contento. Dios está airado con este mundo. Pero con la iglesia tampoco el Señor está agradado de cómo nosotros nos comportamos, porque todavía, hermanos, a pesar de todo el entendimiento que tenemos, de todo el conocimiento que tenemos de Dios, todavía nuestro caminar no es recto delante del Señor. ¿Cuántos reconocen eso? Yo lo reconozco, estoy hablando de mí también. Y es de algo que el Señor me confrontó personalmente. Y habían cosas que tenía que corregir en mi vida, como persona y como ministro. Y es muy bueno cuando Dios logra coger nuestra atención y logra hablarnos acerca de situaciones, porque entonces el sufrimiento no es en vano. Es triste cuando sufrimos y sufrimos y sufrimos y sufrimos, pero no aprendemos. Cuando sufrimos y no aprendemos, el Señor tiene que repetir la dosis, y tampoco aprendemos y el Señor tiene que seguir repitiendo la dosis. Y entonces sufrimos y sufrimos y sufrimos, y lastimosamente no hay un fruto, porque no abrimos el corazón a Dios. Pensamos que son coincidencias, o pensamos que son pruebas. Quiero que entendamos algo esta mañana, que no todos los sufrimientos son pruebas. A veces nos encontramos en situaciones difíciles y dice, ¿cómo está, hermano? No, aquí probado, estoy siendo probado. Y siempre pensamos que estamos probados. No siempre es una prueba. Hay una diferencia entre una prueba y una consecuencia. ¿Sí, hermanos? Hay diferencia, mire, hay sufrimiento, hay veces que sí el Señor nos mete en el fuego para probarnos, probar nuestra fe, probar nuestro amor por Él, probar nuestra paciencia, probar nuestra perseverancia. Bueno, hay veces que sí. Pero la mayoría de nuestros sufrimientos son consecuencias de malas decisiones. No hay ni un solo amén. ¿Reconocemos eso? Que las malas decisiones traen consecuencias. ¿Cuántos reconocen eso? Las malas decisiones traen consecuencias. Y traen sufrimiento a nuestras vidas. Y les voy a mostrar algunos ejemplos en la Biblia. Por ejemplo, cuando Dios le pidió a Abraham subir al monte Moria a sacrificar a Isaac,
¿Eso era una consecuencia o una prueba? ¿Aló? Eso era una prueba, ¿cierto? Eso era una prueba. Pero cuando David, el rey David, iba huyendo de Absalón, ¿eso era una prueba o una consecuencia? Una consecuencia. Era un sufrimiento terrible, pero no era una prueba, era una consecuencia. Y es importante entender esto, hermanos, porque a veces a las consecuencias le llamamos pruebas. Cuando a Sadrach, Mesach y Abednego los metieron al horno, ¿era una prueba o una consecuencia? Una prueba. Cuando a Daniel lo metieron en el foso de los leones, ¿era una prueba o una consecuencia? Una prueba. A ver, ustedes sí entienden. Cuando a Sansón los filisteos le sacaron los ojos, ¿era una prueba o una consecuencia? Ah, vean, sí sabemos, sí sabemos. Eso es importante, hermanos, tenerlo en cuenta, porque no todos los sufrimientos son pruebas. No todos los sufrimientos son por causa del Señor. Muchos de mis sufrimientos son por causa del señor Daniel. ¿Amén? ¿O no? Y eso yo tengo que entenderlo, para que entonces en mí haya un deseo y una voluntad dispuesta a corregirme, a corregir mis caminos delante del Señor. Amén. Porque si no hay esa voluntad dispuesta y ese anhelo y ese deseo y ese entendimiento, vamos a seguir patinando en el mismo charco muchos años. Entonces, lo que Dios quiere, hermanos, Dios ha usado muchas maneras para coger nuestra atención, para hacernos entender que Él quiere una iglesia sin mancha y sin arruga, que Él quiere un pueblo esforzado y atrevido en Dios, que Él quiere un pueblo determinado por Él. Amén. Anoche se nos hablaba de la convicción, de andar por convicción. Qué importante es eso. Porque cuando tú y yo tenemos una convicción de lo que es el llamado, una convicción de que estoy llamado a ser como Él es, entonces yo sé también que tengo que ir en un proceso de cambio. ¿Verdad, hermanos? Tengo que ir en un proceso de cambio. Y si no hay cambios, entonces quiere decir que algo anda mal, que estoy en el lugar equivocado. ¿Verdad? Porque el Evangelio es un poder para salvación. ¿Cuántos han experimentado eso en sus vidas? Que cuando el Evangelio llegó a su vida, empezaron a haber cambios. ¿Sí lo han experimentado? Porque el Evangelio no es solamente una doctrina o un palabrerío o algo teórico, una historia. El Evangelio es un poder, es una palabra poderosa que tiene la capacidad de cambiarnos, si tú y yo se lo permitimos,
Si tú y yo abrimos el corazón y dejamos que la palabra llegue al corazón, entonces va a haber un efecto positivo, va a haber un resultado. No es normal, hermanos, que nosotros estemos oyendo y oyendo y oyendo y oyendo palabra y no pase nada. No es normal, algo está mal. O el mensaje no está bien o el corazón está cerrado. Amén. Pero lo normal es que estemos cambiando, como se nos hablaba anoche. Estemos siendo transformados de gloria en gloria. Estemos siendo renovados en nuestro entendimiento. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, la crisis, la adversidad, Dios la permite para coger nuestra atención. Y yo espero que muchos de ustedes no sean los mismos que eran antes de la pandemia. Yo espero que eso haya traído un cambio en sus vidas, haya traído un cambio en sus reuniones, un cambio de ambiente, que eso haya traído una reflexión de nuestros caminos y estemos en el trabajo de corregirnos, ¿verdad, hermanos? Porque si no, sufrimos en vano. En el día de la adversidad, considera vamos a ver una escritura en Jeremías capítulo 8, versículo 7. Jeremías 8, 7. Dice así. Gracias. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su herida. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Bueno. Mi pueblo, mire, a veces los animales son como más sensibles, más inteligentes que el ser humano, ¿no? Porque ahí en Isaías capítulo 1 también dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, mas Israel no entiende. Qué tremendo, hermanos, que un asno sea más inteligente que nosotros los humanos. El asno conoce el pesebre. Hermanos, por eso por ahí en el cursillo de ancianos un hermano estaba hablando de qué, de bueyes alzos. Y había que enyugar a alguien con un buey asno. Hermanos, tremendo, mire, la grulla, la golondrina, conocen el tiempo de su salida. Dice, pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Viene el juicio para purificación. Nosotros no entendemos, lo dejamos pasar desapercibido. ¿Sí? Pero es Dios juzgando nuestras vidas. Yo estoy seguro, hermanos, que esa situación estrecha que vivimos en la pandemia era
Dios juzgando nuestras vidas, juzgando la casa. Amén. Pero ¿cuántos lo vieron así? Necesitamos, hermanos, entender que Dios en su amor trae juicios a nuestras vidas, trae disciplina, corrección. Porque Él quiere que tú y yo lleguemos al final de esta carrera. Y Él va a hacer lo que sea necesario, hermanos. Él nos va a estrechar lo que sea necesario con tal que tú y yo respondamos al Señor. Abramos el corazón para Él, amén. Y ese es parte del amor de Dios. No queriendo que ninguno se pierda. Así que Él deja venir la adversidad. Y estos solamente fueron principios de dolores. Pero hay una cosa que sucedió en el pueblo en el pasado, y ojalá que no nos suceda a nosotros. En Jeremías capítulo 5, quiero que veamos algo. Jeremías 5. Dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos, buscad en las plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo lo perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Verso 3. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Qué tremendo, hermanos. Ese es el corazón del hombre. Esto está hablando de su pueblo en los días de Jeremías. Estaban tan endurecidos que el Señor los castigaba, los azotaba y ni les dolía, como el muchacho necio. Que nosotros no seamos así, hermanos. Que el Señor nos azote y no nos duele. Antes endurecemos el corazón como una piedra. No, tengamos cuidado, hermano. Mire, porque ese pueblo, ustedes saben que ese pueblo de los días de Jeremías, el remanente de Judá, Dios intentó de las mismas maneras hacerlos volver de sus malos caminos. Pero como ellos se endurecieron como la piedra, tuvieron que ir en cautividad. 70 años en cautividad. Amén. Tenemos que aprender de esas lecciones, de esos ejemplos. Y necesitamos ser gente más sensible a Dios. Cuando nosotros permitimos el pecado en nuestras vidas, el pecado nos endurece. El pecado endurece el corazón. ¿Sí? ¿Cuántos saben eso? Que el pecado endurece el corazón. Ahí está en Proverbios capítulo 3, perdón, Hebreos capítulo 3, dice que mirad que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice antes, dice exhortaos los unos a los otros, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. El pecado es engañoso. ¿Y sabe cuál es el engaño del pecado? Porque produce placer.
Y ese es el engaño. Parece bueno, ¿no? Parece bueno, ¿cierto? Pero es engañoso, porque aunque produce placer, es mortífero. Nos puede eliminar de la carrera, nos mata, nos elimina. Entonces, si nosotros nos cedemos al pecado, el corazón se endurece. Y cuando el corazón se endurece, no vemos, ni oímos, ni entendemos. Vamos a estar como la gente en los días de Jesús. Tenían el corazón engrosado. Con sus oídos oían pesadamente. No entendían nada de lo que el maestro les enseñaba. Porque había dureza de corazón. No permitamos, hermanos, el pecado en nuestras vidas, para que podamos permanecer sensibles a Dios. Amén. Amén, hermanos. Necesitamos es un corazón sensible, que siente, que reflexiona rápido, que se da por entendido, que entiende y que está velando, está vigilante. Aleluya, gloria al Señor. Hermanos, no queremos, yo estaba meditando esta mañana y no estamos aquí para traerles un calmante a sus conciencias. Yo no quiero ser un médico que receta calmantes. Yo quiero tener la medicina correcta para curar el mal. Amén. Y esa medicina la tiene, es el Señor mismo. Él fue molido por nuestros pecados. Fue molido para que nos lo podamos comer, para ser sanados del pecado, para ser liberados del pecado, de esa enfermedad que nos mata, hermanos. La peor enfermedad del mundo se llama pecado. El COVID no tiene comparación. No hay ninguna enfermedad que sea más mortífera que el pecado. No la hay. Y nosotros le tenemos terror a las pestes, ¿no? ¿Cuántos estuvieron aterrorizados del COVID? ¿Cierto? Aterrorizados, huíamos, escapábamos, mandamos juntas hasta con 3 tapabocas. Cuidándonos. No íbamos, no veníamos, aterrorizados. Mucha gente aterrorizada por un virus. Pero no nos aterroriza el pecado, que es mucho más mortífero. Hermanos, ¿por qué más mortífero el pecado? Mire, cualquier enfermedad que surja en el mundo, que mate, como el virus que mató millones de personas, como el COVID, solamente mata el cuerpo. No puede matar sino el cuerpo. El alma no. Algunos hermanos se murieron, los mató el COVID, pero su alma fue a estar con el Señor. Amén. Pero el pecado, hermanos, puede matar el cuerpo y el alma. Amén. No solamente el cuerpo, pues mata el alma, porque el alma que pecare, es mortífero para el alma. Y Dios quiere que tú y yo reflexionemos, consideremos esto.
para que dejemos de consentir el pecado en nuestras vidas. Porque el pecado nos separa de Dios. Tú no puedes pretender tener una linda relación con el Señor si estás cediendo sus miembros al pecado. No lo vas a lograr. Porque el pecado nos separa de Dios. Amén. Claro que hay algunos que dicen que el Señor les habla por la mañana, al mediodía, por la noche, les canta, les arrulla. Pero hermanos, eso hay que probarlo, a ver cuál Señor es el que lo está arrullando. Porque recibir la voz de Dios no es sencillo, no es fácil. Tener una intimidad con Dios tiene un precio. ¿Sí o no, hermanos? Lograr una intimidad con Dios tiene un precio, y el precio es separación, renuncia. Y es la parte que Dios ha querido, de la cual Dios ha querido persuadirnos. Que el sacrificio de Cristo es suficiente, hermanos, para librarnos del pecado. No podemos esperar que haya otro sacrificio. Fue el único sacrificio que se ofreció, que fue el Cordero de Dios que se ofreció hace 2000 años. Dice que con un solo sacrificio hizo perfecto a los santificados. O sea, a aquellos que entendieron y se rindieron a Él, han sido hechos perfectos y están siendo perfectos, están siendo perfeccionados por esa obediencia a Él, por esa fe en Él y en lo que Él puede hacer. Amén. Sí, hermanos. ¿Usted no cree que la mayoría de nuestros problemas tienen su raíz en el pecado? ¿Qué dice? ¿Sí o no? Sí, hermanos. Entonces, es esa parte importante que usted y yo tenemos que considerar que no podemos seguir viviendo de cualquier manera. Que tenemos que ordenar nuestros caminos, que necesitamos enderezar el corazón al camino, que necesitamos entregarle el corazón al Señor para que Él lo cambie. Y entonces podamos empezar a parecernos a Él, porque nuestro llamamiento es hacer como Él es. Amén. Amén. Pero todavía no nos parecemos a Él, ¿verdad? Todavía nos parecemos más al otro. Nos parecemos más al viejo, ¿cierto? Pero tenemos que anhelar ser como Él, parecernos a Él. ¿Y en qué manera tenemos que parecernos a Él? No es que
vamos a tener el mismo físico. No. Ni siquiera sabemos cómo era el físico de Jesús. Pero nos tenemos que parecer a Él en su naturaleza, en sus cualidades. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, ser santos como yo soy santo. Eso es parecerse a Él. Sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso es parecerse a Él. Seamos justos como Él es justo. Seamos misericordiosos como Él es. Eso es parecernos a Él. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, hermanita. En Oseas 5:15 Oseas 5:15 dice, aquí está hablando el Señor, dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. ¿Y qué más? En su angustia me buscarán. Por eso es que Él deja venir la angustia. En su angustia me buscarán. Dice, iré y vendré dice, y estaré hasta que reconozcan que su pecado. Dice, y en su angustia me buscarán. El Señor sabe que cuando estamos ya con el agua al cuello, ahí sí como que levantamos los ojos y nos acordamos que hay un Dios soberano, ¿verdad? No debiera de ser así, ¿verdad? Pero así somos los seres humanos, difíciles para entender. Difíciles, ¿verdad? Por eso el Señor dice en el Salmo 32, versículo 8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y luego dice, no seas como el mulo, sin entendimiento, que tiene que usar cabestro porque si no, no se acercan a ti. No seas como el mulo, no seas terco, no seas obstinado. Seamos voluntarios. ¿Cuántos voluntarios hay aquí que quieren voluntariamente servirle a Él, seguirle a Él, voluntariamente renunciar a toda maldad y abrazarlo a Él? ¿Cuántos voluntarios hay aquí esta mañana? Amén. Gloria al Señor. Porque si no somos voluntarios, entonces Él tiene que traer la angustia. Porque Él dice, bueno, aunque sea en su angustia me buscarán. Tremendo. Entonces pudiéramos, si somos voluntarios, podemos evitarnos muchos sufrimientos. ¿No creen? ¿Aló? Si somos voluntarios, pudiéramos ahorrarnos muchas dificultades. Y pudiéramos hacer más rápido el proceso. Hay veces que tal vez hasta le reclamamos al Señor, Señor, ¿por qué te demoras tanto en hacer la obra? Llevo 30 años, llevo 40, Señor, y todavía no he llegado, me falta, Señor, te estás demorando mucho.
Yo les pregunto, ¿quién será el demorado? ¿El Señor o nosotros? Para entender. Y yo creo que nosotros somos los que retardamos la obra. ¿O no? ¿Sí o no, hermanos? Dios está anhelando consumar su propósito, pero nosotros vamos demasiado lentos para entender. ¿Sí, hermanos? Por eso es que hay unos que como que crecen más rápido que otros. Porque hay personas más sensibles a Dios que otras. ¿Ve? Entonces, entre más sensibles seamos, más dispuestos, más ganas tengamos, más amor por el Señor, más entrega, hermano, entonces la obra va avanzando más rápido. El cambio va viniendo más rápido. ¿Verdad, hermanos? Gloria a Dios. Así, hermanos, es un llamado a considerar, es un llamado a reflexionar, es un llamado a arrepentirnos. Arrepentirnos. ¿Cuántos creen que necesitan arrepentirse de alguna cosa? Hay que arrepentirnos, de verdad. Quiero que leamos un momento en Lucas 13. San Lucas capítulo 13. Hay un título en mi Biblia, dice: arrepentíos o pereceréis. Dice, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Bueno, le estaban contando de personas que murieron muy vilmente, que pasaron un sufrimiento terrible. Y seguramente ellos estaban pensando que les había pasado eso por muy pecadores, por muy malos. Entonces Jesús les dice, respondió Jesús y les dijo: ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Tal vez nosotros estemos pensando que los hermanitos que los mató el COVID seguramente estaban caminando muy mal. No. O eran más malos. Al contrario. Al contrario. Yo creo que el Señor los recogió porque ya estaban listos. Y a nosotros nos dejó porque no estábamos listos. Amén. No nos dejó porque éramos los mejores o porque éramos los más buenos. Al contrario, nos dejó porque no estamos listos. Porque hay una escritura que dice que hay impíos que por su impiedad alargan sus días. Y hay justos que por su justicia acortan sus días. Ustedes no se han dado cuenta que a veces hay hombres malos y viven hasta 90 años. Y la gente esperando que ojalá ese malo se muera. Y no se muere.
y vive muchos años. En Colombia tuvimos un hombre muy malo, revolucionario, tiro fijo. Y vivió casi 90 años. ¿Saben por qué? Porque es Dios esperando que de pronto se vuelva de sus malos caminos. Lo deja vivir muchos años. Y por eso de ahí sacaron el dicho que la hierba mala no muere. Hierba mala no muere, dicen en Colombia. Pero es por eso. Claro que también hay una promesa para el justo, ¿no? Que queremos vivir muchos días de vida, dice que refrene su lengua del mal y busque la paz y síguela, ¿no? También hay una promesa. Pero hermanos, mire, hay que tener en cuenta esto, lo que Jesús le dice a los discípulos: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y sigue diciendo ahí, en el verso 4, y aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que estaban en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, hermanos, yo no creo que debemos esperar otra pandemia o otra tragedia mundial para nosotros reflexionar sobre nuestros caminos. Debemos de aprovechar ese sufrimiento que tuvimos. No se nos olvide, yo espero que no se los haya olvidado, como fue terrible. Y que mantengamos, hermanos, un corazón sensible para Dios. Mantengamos una vida arrepentida delante del Señor. Mantengamos a cuentas con Él. Amén. A cuentas con Él, porque no sabemos. Estamos en tiempos muy difíciles, ¿verdad? Y necesitamos estar a cuentas con Él. Y necesitamos estar a cuentas los unos con los otros. Ya es tiempo, hermanos, de que dejemos de las peleas, los pleitos, los celos, las envidias. Esos son cosas de niños. Ya tenemos que madurar, tenemos que crecer, tenemos que avanzar. Dios está esperando por un pueblo maduro que ha crecido, que ha madurado en su carácter, porque Dios necesita un pueblo maduro para entregarle su reino, para que su reino pueda venir. Dios no le va a entregar un reino a niños, ¿verdad? Él necesita un pueblo maduro, hijos maduros, amén. Y por eso Él está apresurando su obra, porque su reino está por venir. Él quiere entregar su reino, que su reino venga, aquí se ha establecido a través de un pueblo, pero tiene que haber gente madura, gente que ha crecido, que ha madurado, ¿verdad? Y que tiene una relación estrecha con Dios, que ama al Señor y que por amor al Señor está dispuesto a renunciar a lo que sea por amor al Señor, que el Señor es su prioridad. Amén. Que esa es la prioridad de nuestras vidas. Hay muchas otras cosas que tienen importancia y que son buenas y son necesarias, pero el Señor tiene que ser la prioridad de nuestra vida. Cualquier otra cosa, si tenemos que escoger entre el Señor y cualquier otra cosa o cualquier otra persona, siempre escogeríamos al Señor. Amén. Y lo demás lo dejaríamos por Él. ¿Estamos dispuestos? Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Una última escritura y ya vamos terminando. Gálatas capítulo 5, perdón. Gálatas el capítulo 5. El versículo 13.
14 y 15. Bueno, dice el 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fuimos llamados a libertad. Somos un pueblo que está llamado a libertad, a vivir en libertad, pero no en libertinaje, sino en libertad, que es diferente, en la libertad del Espíritu. En la libertad del Espíritu. Dice, y no uséis vuestra libertad como ocasión para la carne, porque la carne nos esclaviza. Otra vez. Por eso en el versículo 1 del capítulo 5 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y el versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea que en esa libertad del Espíritu tenemos que amarnos unos a otros, ¿verdad? Amarnos unos a otros, no mordernos unos a otros. Dice, pero si os mordéis y os coméis, oye, es tremendo. Si nos movemos en la carne, vamos a estar mordiéndonos y comiéndonos unos a otros. Tremendo eso, ¿no? Pero si vivimos según el Espíritu, si vivimos en la libertad del Espíritu, entonces lo que vamos a estar expresando los unos por los otros es el amor de Cristo, ¿verdad? El amor de Cristo, amándonos los unos a los otros, entregándonos unos por otros, dando nuestra vida por nuestros hermanos. Eso es el llamado, hermanos. Amén. No a estar peleando con el hermano, no, es estar sirviendo al hermano, ayudándonos entre nosotros, apoyándonos. Dejemos las guerras religiosas, políticas. Ya, paremos con esas guerras. Que si el hermano no hace como yo hago, entonces lo separo. No, hermanos. No. Tenemos que aprender a sobrellevarnos los unos a los otros. Caminar juntos, como estaba cantando el hermano esta mañana. Qué hermoso coro, ¿no? Tenemos que estar juntos, alabando a Dios en espíritu y en verdad, ¿no? Dice el coro, ¿no? Que esto no solamente sea un canto, que este sea nuestra vivencia. Amén. Andando juntos, alabando juntos al Señor, sirviendo juntos al Señor. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude y podamos, hermanos, abrir el corazón a que el Señor ministre a nuestra necesidad y que podamos, hermanos, tener una determinación a ser diferentes, a querer ser transformados. Y la palabra del Señor tiene el poder, a través de su Espíritu, de transformarnos, si nosotros queremos, si eso es lo que queremos. Amén. Y vamos a ir siendo transformados, vamos a ir siendo cambiados, y entonces el Señor tendrá una compañía de hijos de Dios para liberar toda una creación que está sumida en sus maldades. Dios les bendiga.